Documentos. Radio Nacional de España. El índice general de la Bolsa de Madrid recupera ahora más de 6 puntos hasta el 756%, mientras que el IBEX 35 está en los 7.760. 8:46, hora Estados Unidos, costa este. El euro, sin cambios, estabilizado en torno a los 90 centavos de dólar. Tenemos una noticia de última hora que no podemos de momento ampliar, pero que puede ser sin duda importante por las imágenes que estamos viendo en televisión. Parece que un avión se habría estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estamos esperando, quizá si no para ahora, para el próximo boletín informativo, la confirmación y los primeros datos de nuestro corresponsal en Washington, Magín Rebillo. A la espera, mientras tanto, nos quedamos con la cultura, que comienza hoy con una noticia triste. El decano de los compositores españoles, el madrileño Ángel Martín Pompey. Breaking news from WTOP. A news update. 2 passenger jets have crashed into the Twin Towers of New York's World Trade Center. In Washington, there is a large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. It hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Terrorism against our nation will not stand. Walk north and get out of southern Manhattan for 2 reasons. I watched it. I seen it. S 8:46. El sonido de la hora cero. Son las 3, las 2 en Canarias. Buenas tardes. Abrimos este boletín con una información de última hora. Una explosión en una de las Torres Gemelas de Nueva York. La cadena de televisión CNN afirma que podría tratarse de un avión que se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las 2 torres. Son las imágenes que nos facilitan en estos momentos. Las televisiones americanas han sido las primeras en ofrecer la noticia y tienen la imagen de las 2 torres, una de ellas con el incendio que ha provocado ese avión o esa avioneta que se ha estrellado contra la parte superior de ese centro de negocios. A esta hora son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente, así que primera hora. Actividad económica importante. No tenemos todavía. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Estados Unidos, Magín Rebillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La confusión en estos momentos es grande y todavía nadie se atreve a dar un resultado provisional de daños. Lo que sí es, las televisiones en estos momentos transmiten en directo el acontecimiento como la gran noticia del día. Todos los ojos se han vuelto a esa parte sur de la isla de Manhattan, donde efectivamente un avión parece que ha colisionado con uno de los edificios más altos del mundo, con una de las Torres Gemelas que en estos momentos, como digo, es toda una fumarola de humo, donde efectivamente se ve entre los edificios un gran boquete por el que sale ese humo en dirección al cielo. Gracias, Magín. 9:03, hora Estados Unidos, costa este. Volvemos en directo a Nueva York, seguimos ofreciéndoles imágenes de ese accidente que acaba de producirse, el choque de un avión contra una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Una de las Torres Gemelas. Se ha oído una gran explosión que ha provocado ese incendio, esa columna de humo. Hay algunas informaciones que hablan de que podrían ser 2 los aparatos que se han estrellado. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Ahí tienen una imagen aérea de la ciudad de Nueva York, de la zona donde se ha producido ese accidente. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta, además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida.
Como les decimos, se acaba de producir. Han sido las televisiones estadounidenses las primeras en ofrecer esas imágenes que nos están llegando también a nosotros prácticamente en directo. Varias plantas de ese edificio afectadas por el choque. Algunos testigos dicen que se ha oído al menos una explosión. Nos llegan más informaciones. Dicen que es un avión de reconocimiento americano. Podría ir sin piloto. Bien, la última hora dice que puede tratarse de un avión comercial. Les estamos contando lo que nos llega prácticamente en directo. La noticia acaba de producirse y hay muchos datos confusos. Se cree que es un avión comercial el que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, la que están viendo. Vamos a intentar ponernos en contacto con nuestro corresponsal en Nueva York, José Antonio Pérez Piñar. Hola, aquí en Nueva York. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar tú desde ahí? Estamos viendo las imágenes, José Antonio. Todo ha sido muy reciente, lo estáis viendo en directo ahora mismo, no hace ni 20 minutos que se ha producido. Ha sido cuando eran aquí las 8:48 de la mañana, pues ha habido una explosión en una de las torres. Parece que se ha producido una segunda explosión. Corresponsal en Estados Unidos, Magín Revillo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Las dos torres gemelas en Manhattan, Nueva York, están ardiendo en estos momentos y la confusión es grande, puesto que a través de la CNN parece que se ha podido observar cómo una segunda explosión en la segunda torre originaba de nuevo un nuevo incendio y una nueva fogata de humo que en estos momentos afecta, insisto, a las dos torres gemelas de Nueva York, los dos edificios más altos de la isla y uno de los edificios más altos del mundo. Según parece, un aparato pudo colisionar contra el primer edificio, afectando a unos 15 pisos de la torre hacia la altura número 80. Las Torres Gemelas tienen más de 100 pisos y ahora la confusión reina en la zona, que ha sido acordonada por la policía, e incluso hay rumores de que una avioneta ha podido estrellarse contra esa segunda torre, lo que ya entonces estaríamos ante la hipótesis de ataques suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York. Insisto, la confusión es grande y lo que sí es cierto... Estamos viendo que están las dos torres afectadas. Quizá de ahí venía esa información de la posibilidad de que hubieran sido dos avionetas. José Antonio, no sé si mantenemos el contacto contigo. Bien, intentaremos recuperarlo. Sí, ahí está. Confuso de momento. Ahí tenemos el momento. Sí, hay una segunda, claramente. Sí. Ahí está el momento en el que se produce esa segunda explosión atribuida en un principio al choque de otro aparato contra la otra torre. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda, y hemos visto cómo llegaba el avión y cómo se producía la explosión, así que ahí sí que no hay dudas de que ha sido un avión, un segundo avión, el que ha chocado contra la otra torre gemela. Como decías, José Antonio Pérez Piñar, ahí está de nuevo la imagen, el avión y la explosión. Parece algo provocado, ¿eh? La verdad es que en estos momentos sí que un poco, pero sí que es realmente tan difícil que se trate de dos accidentes tan inmediatos. ¿A qué hora comienza la actividad? Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero y de todos los que hacemos este programa, Lo que es la vida, en Radio 1, Radio Nacional de España. Vamos a conectar nuevamente con nuestro corresponsal Magín Revillo. Adelante, Magín. En estos instantes supongo que las fuerzas de seguridad habrán acordonado la zona. Estamos viendo las imágenes a través de las televisiones que se dedican en directo a seguir los acontecimientos y también a especular lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Además, Magín, las imágenes lo que demuestran es que se está quemando el edificio a una enorme velocidad. Y un dato que no sé si lo hemos comentado aquí, pero entre un avión y otro han transcurrido 18 minutos. Se encuentra también entre nosotros Fran Sevilla. Fran, que hablaba de un atentado similar hace ¿cuántos años, Fran? Pues concretamente en el año 93, cuando hubo un atentado en el garaje de una de las Torres Gemelas que provocó varios muertos y cuantiosos daños a esa torre, que tuvo que permanecer de hecho cerrada durante varios meses. De momento no se puede aventurar ninguna hipótesis, pero sí todo indica que podríamos estar ante un ataque deliberado, porque no hemos visto las imágenes de esa primera colisión de un avión
contra una de las Torres Gemelas, pero el segundo avión se ha visto perfectamente cómo enfilaba la otra torre y se estrellaba. Me pregunto, Fran, imagín que este edificio, al haber sufrido ya este es el segundo atentado, es un edificio emblemático. ¿Qué significado tiene, Magín o Fran? Contarme. El edificio evidentemente es uno de los edificios emblemáticos porque, como decía, ha sido y son los dos edificios, las dos Torres Gemelas, las dos torres de Nueva York. Son los dos edificios más altos construidos, como digo, para por lo menos seguir creciendo mirando hacia arriba, ¿no? Que es algo que ocurre en Manhattan. Y ahora mismo para mí la preocupación, supongo que allí también, Magín, es qué ocurre con toda la gente que habría, se supone, a esa hora de la mañana, son allí las 8:20, ¿no? Magín, o las 9:20 de la mañana, Magín, y toda la gente que habría en los pisos superiores, ¿no? Porque ante esa gran humareda que se ha provocado, el rescate se hace prácticamente imposible por arriba del edificio y supongo que evacuarlos por abajo, no sé, el sistema de ascensores, las escaleras. Duro. Yo tengo un dato que no sé si tienes, Magín, y es que la apertura del edificio para los turistas era a las 9:30 de la mañana. De las Torres, estamos también en comunicación con Washington. Vicent San Clement, nos decías que las reuniones de gobierno comienzan muy pronto, son ahí ahora poco más de las 9 de la mañana y de momento no ha habido ninguna reacción oficial a lo ocurrido. ¿Hay mucha cautela? Sí, yo creo que la cautela es absoluta, aunque desde medios oficiales, desde el Departamento de Defensa, se estaba temiendo algún posible atentado. Sabemos que el enemigo público número uno aquí en Estados Unidos es el saudí Osama Bin Laden y desde hacía días se estaba temiendo algún posible atentado con consecuencias graves, pero no tan espectacular casi como este, ¿no? Se ha buscado un efecto, parece que se haya buscado un efecto propaganda absoluto, Fran, por el horario y por el sitio. Zonas aéreas de la Magín, sí, ¿tiene Fran Sevilla datos nuevos? Según la agencia Associated Press, el FBI dice que ha sido un ataque intencionado, que no ha sido un accidente. También acabamos de saber que el presidente Bush ha anunciado una comparecencia para dentro de un rato para hablar de este asunto. Bueno, todo indica que efectivamente estamos ante un ataque deliberado y ahora habrá que saber primero cuáles son las consecuencias. Los primeros datos que yo tengo aquí a través del ordenador es que hay ya por lo menos 6 muertos y más de 1.000 heridos. Repito, 1.000 heridos. Y ahora mismo la confusión en la zona es absoluta. Todo es un ir y venir de ambulancias intentando rescatar a las personas atrapadas en esos edificios y sobre todo a las que han sufrido las consecuencias de las explosiones, porque tiene que haber bastantes muertos y muchísimos heridos. Empiezan a avanzarse datos sobre los aviones, los dos aviones que se han estrellado. Se cree que uno de ellos puede ser un bimotor de gran tamaño, probablemente un Boeing 737. Una de las hipótesis que parece que en estos momentos cobra fuerza es que el segundo avión fuera un avión con personas a bordo. No se descarta que ese avión hubiera sido secuestrado unos minutos antes de que se estrellara contra la segunda de las Torres Gemelas. Lógicamente... Parece que el presidente Bush va a dirigir un mensaje en breves momentos a la nación. Él se encuentra en Florida, pensaba visitar hoy una escuela y dirigir un mensaje a la comunidad educativa, pero evidentemente está enterado del caso y parece que en breves momentos va a dirigir un mensaje televisado a la nación. Parece ser que el presidente George Bush va a hablar. 9:31, hora Estados Unidos, costa este. We'll be going back to Washington after my remarks. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha interrumpido su agenda para ofrecer esa primera comunicación, ese mensaje a través de la televisión para tratar de enviar un mensaje de tranquilidad. José Antonio Pérez Piñar.
Pues el mensaje ha sido muy breve, ha durado apenas un minuto. Ha confirmado que en apariencia es un ataque terrorista y que la prioridad es ayudar a las víctimas y a sus familiares, y que va a iniciar una investigación exhaustiva sobre el hecho, que para ello ha hablado con el FBI, con el vicepresidente, con las autoridades locales, ha tranquilizado al país, ha dicho: el terrorismo no podrá con nosotros. 9:37, hora Estados Unidos, costa este. Adelante, Magín Rebillo, desde Estados Unidos. Sí, hola. Me parece, y es un dato todavía que tengo que confirmar, puede haber también hasta fuego en el Pentágono. Atención. Madre mía. Estamos en estos momentos... Una columna de fuego en el Pentágono. Atención, que esa es noticia que se está produciendo aquí al ladito, en Washington, cuando todavía están ardiendo las 2 torres gemelas de Nueva York. Dejarme levantarme solo de la silla, un minuto. Adelante, pero Fran, yo me pregunto, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Porque es un ataque directísimo contra Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Sé que es muy aventurado decirlo, pero ¿qué va a pasar? Es muy difícil saberlo. Si realmente primero habrá que confirmar si se confirma. Atención, confirmo, fuego en el Pentágono, al parecer nueva explosión en el Pentágono. Digamos que es poco menos que la Casa de la Seguridad de los Estados Unidos. Sí, y otra fuego noticia, en el Pentágono. Imagina, atento, la Casa Blanca acaba de ser evacuada. Está ardiendo en estos momentos. Las sensaciones de caos en Estados Unidos, según la CNN, lo ven ahora en pantalla. Está dando la información de última hora de que el Pentágono está ardiendo. A nosotros nos había llegado, ahí tenemos las imágenes, nos acababa de llegar la noticia de que tanto el Pentágono como la Casa Blanca habían sido evacuadas. El Pentágono está ardiendo. Y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. El Pentágono ardiendo, no solamente las Torres Gemelas, sino también el Pentágono. Intentamos recuperar la conversación con nuestros corresponsales para que nos puedan dar algún dato. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Lo principal, sí, Vicent, como dices tú, en este momento son las imágenes. Estamos a la espera de conocer más datos y vamos a intentar acercarnos con la cámara al lugar. Vicent, perdona que te interrumpa, pero parece ser, lo estamos viendo también en imagen, tal y como lo está contando en estos momentos la cadena estadounidense CNN, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio. No, estamos intentando confirmar, como podéis oír en las calles de alrededor de la Casa Blanca, también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos, y claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis. Tenemos dificultades, Vicens, para escucharte, precisamente por eso que mencionábamos, el ruido de las sirenas, las ambulancias, la policía. Suponemos que toda Washington y Nueva York son dos ciudades movilizadas en este momento, sobre todo para tratar de... In Washington, there is a large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. And there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Un último dato, estamos interrumpiendo a todos nuestros invitados, estoy segura que lo comprenden. Adelante. Las fuerzas aéreas estadounidenses han ordenado a todos los aviones que están en el espacio aéreo dirigirse inmediatamente al destino más próximo, al aeropuerto más próximo, para aterrizar. Suponemos que a partir de ahora los cazas de guerra estadounidenses empezarán a sobrevolar el territorio aéreo estadounidense para evitar que pueda haber nuevos ataques suicidas con otros aviones. No hace falta que digamos nada. Esto, Fran, es muy serio. Ya es que no hablamos de catástrofe aérea histórica, estamos hablando de uno de los atentados terroristas más enormes que yo jamás pensé que podríamos estar retransmitiendo en directo. Crashed into the Twin Towers of New York's World Trade Center. The disaster happened shortly after. Now, the FBI, according to the Associated Press, is investigating reports of a plane. We don't know how many injured to be tended to be taken to hospitals, and we continue to check hospitals to find out how many, the extent of injuries. We do not yet know how many fatalities. Creo que podemos hablar
con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, la planta 45 del edificio Chrysler, ¿sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? Estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque bueno, la primera explosión se ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión, más o menos eran las 9 y 5, o sea, las 3 y 5 allí en España, sí. Cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado. 9:59. Hora Estados Unidos, costa este. La segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Efectivamente. Bueno, el alcance ya de lo que está ocurriendo es tremendo, porque en estos momentos ese edificio de más de 400 metros de altura se ha venido abajo. Se ha derruido completamente el segundo edificio. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias por... Suponemos que estando en esta zona... en fin, ahí lo tienen. La segunda de las Torres Gemelas se ha desplomado a causa de ese incendio que había comenzado en la parte superior. Después de que hubiera sido atacada la primera, suponemos que hay muchísimo riesgo también de que ocurra lo mismo en la primera torre. No se descarta que se haya desplomado por efecto de otra explosión. El pánico que ahí tienen, el momento en el que el edificio se viene abajo. La cadena ABC estadounidense es la que ha facilitado esa imagen. Uno de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York se ha desplomado por completo. Desde luego, avanzar la posibilidad del número de víctimas en este momento es imposible.
Volvemos nuevamente a Nueva York a Washington, para que nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Magín Rebillo, nos dé una última hora de este trágico suceso. Aurora, parece que la caída de esa torre gemela de Nueva York es debida a una tercera explosión, lo cual ya todavía reafirma aún más la estrategia terrorista de este atentado que ahora envuelve en humo todo lo que es la isla de Manhattan en su parte sur. Son imágenes las que estamos viendo en directo a través de la pequeña pantalla que ya ponen los pelos de punta. Si habéis visto cómo ha caído la Torre Sur, estamos hablando de edificios de 110 pisos, estamos viendo esas torres gemelas en la televisión. Cuando estamos pensando cómo se podrá haber hecho las tareas de evacuación y cómo se podrán haber hecho y se estarán haciendo las tareas de extinción del fuego, entonces vemos como una tercera explosión a mitad de la Torre Sur se lleva por delante todo el edificio, que cae aparatosamente al suelo. Imaginaros que cerca de esos edificios tiene que haber cientos de coches de bomberos, ambulancias. Ese edificio se ha venido abajo con una explosión. Eso, imaginaros lo que es verlo en directo y tener al pueblo estadounidense sentado frente al televisor. Alfredo Urdazi, director de los servicios informativos, está también aquí en el estudio. Alfredo, impresionantes las imágenes. ¿Es difícil añadir algo? Buenas tardes, Ana. Yo creo que sí, que es difícil añadir algo. Es difícil creerse lo que estamos viendo. Parece más bien algo que podemos relacionar con aquella guerra de los mundos. Lo cierto es que pocos minutos antes de comenzar esta primera edición del telediario, que será seguramente la edición del telediario más larga de la historia, las hipótesis iban variando y se pasaba de lo que podía ser un accidente a lo que era ya probablemente un atentado terrorista. Sí, Alfredo, durante esta primera edición, desde luego transformada en un seguimiento en directo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hemos avanzado un número de víctimas que desde luego se queda ya con toda seguridad muy alejado de lo que ha ocurrido. José Antonio Pérez Piñar está en Nueva York. José Antonio, una cosa que me había quedado pendiente antes, ¿hay riesgo de que se desplome la otra torre? Pues eso la verdad es que es muy difícil saberlo, porque tampoco hace unos minutos quién iba a decir que se iba a desplomar una de ellas. La explosión ha sido muy fuerte, o sea, ha sido tan fuerte una como la otra, o sea, las dos torres están igualmente afectadas, aunque parece ser, se habla de que el desplome de una torre no lo habría provocado el avión al chocar, sino una tercera explosión. No sabemos si una bomba o quizás parte del avión que hubiera quedado dentro y que hubiera estallado. Es muy difícil. Estamos viendo, perdón, José Antonio, estamos viendo en CNN, en la cadena CNN, una interrupción de noticias. Ven ustedes el rótulo que hay en la parte inferior. Ese rótulo habla de que una nueva explosión se ha producido en el Capitolio en Washington. Efectivamente, confirmo, explosión en el Capitolio. Explosión en el Capitolio. En Washington en estos momentos no solo está ardiendo el Pentágono, sino que en estos instantes, según noticias de la CNN, ha hecho explosión un artefacto. No sabemos si también habrá sido otro aparato o qué es lo que ha sucedido, pero confirmo, explosión en el Capitolio, en el Congreso estadounidense, en el que hace bien poco intervenía la primera dama y que, como ya habíamos informado, al igual que la Casa Blanca y que otros edificios oficiales como el Pentágono, como el Tesoro, han sido evacuados en esta mañana absolutamente gris y triste para la historia estadounidense. There was a huge plume of smoke which continues to rise from the west side of the Pentagon. The building is currently being evacuated and police and emergency units are of course responding from... Tenemos conexión con el corresponsal de Televisión Española en Washington, Vicent San Clemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vicent, ¿dónde está el presidente en este momento? El presidente en teoría está volando desde Florida hasta Washington, lo que debería considerarse si por motivos de seguridad
está volando o se ha quedado, al conocer la magnitud de los eventos, de lo que ha pasado, si se ha quedado por motivos de seguridad, como digo, en Florida. En principio estaba previsto que volviera hacia acá para tener un encuentro de urgencia. Podemos buscar también la primera reacción del aliado 10:28, hora Estados Unidos, costa este. Desde el Reino Unido. Bien, lo que tenemos que decir ahora es que la segunda de las Torres Gemelas, también se ha venido abajo. Esa es la imagen del hundimiento de la segunda de las torres, la que quedaba en pie después del ataque de esta mañana con 2 aviones comerciales lanzados contra la parte alta de esos 2 edificios. Desde luego la imagen de la isla de Manhattan es insólita, sorprendente y si fuera una película de ciencia ficción nos parecería imposible. Hay momentos en los que uno parece que está asistiendo realmente a una alucinación, pero yo creo que sí, en este momento podemos decir que la cadena de atentados de esta mañana contra Nueva York y contra Washington, contra el poder político, económico y militar de los Estados Unidos, cambia el panorama del mundo. Podemos añadir que las autoridades de Estados Unidos están siguiendo de cerca a otro avión que al parecer ha sido secuestrado y que según algunas informaciones se dirigía al Pentágono y podría haber sido quizás interceptado por las autoridades de Estados Unidos, que han conseguido detener ese vuelo suicida de otro avión secuestrado, porque también hay que añadir a estas informaciones que probablemente al menos 2 de los ataques se han hecho con aviones de pasajeros que habían sido secuestrados unos minutos antes. You can see large pieces of the building falling. You can see the smoke rising. You can see a portion of the side of the building now just being covered on the right side as I look at it, covered in smoke. This is just a horrific. 10:03, hora Estados Unidos, costa este. Un Boeing 707 se ha estrellado en el oeste del estado de Pensilvania, próximo a Nueva York, entre Nueva York y Washington, según han informado medios estadounidenses, sin que de momento se conozca si hay víctimas, edificios afectados o si está relacionado con estos ataques terroristas contra el World Trade Center y contra algunos edificios en Washington. Insistimos, un nuevo avión que, según una noticia de última hora, se ha estrellado en el oeste de Pensilvania. Tenemos también la certeza de la bomba o el avión que se ha estrellado contra el Pentágono y tenemos también la certeza de ese otro avión que se ha estrellado en Pensilvania y que según algunas informaciones se dirigía al Pentágono y podría haber sido quizás interceptado por las autoridades de Estados Unidos, que han conseguido detener ese vuelo suicida. Alfredo, hemos hablado de la posible responsabilidad, la autoría de estos atentados. Desde el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, uno de sus portavoces, un destacado dirigente, negaba cualquier implicación. Llega otra información en la que uno de los responsables de Hamás niega también cualquier implicación en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A ello podemos añadir que Yasser Arafat ha transmitido a las autoridades de Estados Unidos su dolor por estos atentados, por lo que ya indica que se trata de una gran matanza. Vamos a escuchar sus palabras. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people. En primer lugar, quiero ofrecer mis condolencias del pueblo palestino al presidente de Estados Unidos, George Bush, a su gobierno y al pueblo americano por este terrible acto. Estamos tremendamente impresionados. Resulta increíble. We are completely shocked. Vamos a conectar con Jerusalén con nuestra corresponsal Carmen Hernández para que nos cuente si hay alguna reivindicación de algún grupo palestino árabe de estos ataques terroristas sucesivos contra objetivos de Estados Unidos, porque todo hace pensar que podrían ser grupos de Próximo Oriente quienes podrían estar detrás de estos ataques. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Noticias de última hora procedentes de Londres, de un periódico palestino basado en Londres, Al-Quds Al-Arabi, indican que una persona próxima al
el disidente saudí Osama Bin Laden habría advertido 3 semanas atrás a sus seguidores que realizaría un ataque de consecuencias imprevisibles y un hecho insólito y sin precedentes para reivindicar la causa palestina contra los ataques israelíes. El director de este periódico al que aludíamos, Abdel Bari Adwan, ha dicho en Londres, como decimos, aunque las noticias han llegado pronto aquí, que piensa que sin duda ninguna Osama Bin Laden está casi seguro detrás de estos ataques a estos edificios de Nueva York. United Airlines confirma que un avión de pasajeros se ha estrellado cerca de Pittsburgh. Efectivamente, parece ser que el avión que se ha estrellado en Pittsburgh es el cuarto avión del que estamos hablando. Los 2 que han chocado contra las Torres Gemelas, el que ha chocado contra el Pentágono y el que se ha estrellado en Pensilvania. Podría ser un Boeing 747. Ha caído a unos 130 kilómetros de Pittsburgh. Hay también una información de American Airlines, la que mencionabas, anuncia que ha perdido 2 aviones de pasajeros y calcula que a bordo de esos 2 aparatos, que probablemente son 2 de los que han chocado bien contra las Torres Gemelas, bien contra el Pentágono, llevaban unas 156 personas a bordo. El número de muertos, lógicamente, es muchísimo más elevado, no solamente en los pasajeros que iban en esos aviones, sino en los miles de personas que se encontraban en esos 2 edificios, esas 2 Torres Gemelas que se han venido abajo. Adelante, Magín. Algo, ojo, de lo que no se atreven todavía a hablar en ninguno de los medios de comunicación estadounidenses, del número de víctimas. Se ha adelantado que podían ser 6 y más de 1000 heridos, pero desde hace mucho tiempo, en cualquiera de las televisiones que estoy viendo y que intento cambiar para tener más información y más documentación para facilitaros, nadie se atreve a confirmar cuántos pueden ser los números de muertos de estos atentados terroristas. Pues Magín, es la primera vez, insisto, a las 5:30 que la compañía, estamos hablando de la compañía American Airlines, confirma que en uno de esos aviones secuestrados y estrellados viajaban 156 personas. Pues esto todavía es un suma y sigue, ¿eh? Sí, y la tragedia, supongo que ahora incrementada por el caos que se tiene que estar organizando, por el pánico, porque el alcalde de Nueva York ha ordenado evacuar todo el sur de Manhattan, todo el sur de la ciudad, toda esa zona, ese centro financiero de Nueva York, de la capital económica del mundo. Pues imaginaros esas calles colapsadas, la gente intentando salir como sea de allí, ¿no?, de la zona. Everyone in the city should remain calm. The very best thing to do right now would be to remain home. If you're outside of southern Manhattan, you should remain where you are. You shouldn't panic. You shouldn't worry. We're doing the best that we can to evacuate southern Manhattan below Canal Street. If you are south of Canal Street, walk north and get out of southern Manhattan for 2 reasons. The dangerous smoke condition, obviously, but secondly, we need all of the open space we can get to evacuate people, to get people out, and we're going to have to move now and go north. So I need all media to cooperate and make this cool. Tenemos un testigo presencial de lo ocurrido. Creemos que en Nueva York. Pedro Escudero, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Nueva York, ¿verdad? Sí, estoy en ¿Dónde se encontraba usted cuando se ha producido el ataque contra las Torres Gemelas? Yo estaba en el World Trade Center trabajando para mi compañía Lehman Brothers. Mi compañía tiene oficinas en una de las torres y luego hay 2 torres pequeñas detrás de las Torres Gemelas y yo estaba en una de esas torres. Cuéntenos cómo ha sido la secuencia de lo ocurrido. Bueno, yo estaba en mi oficina cuando el primer avión impactó una torre y desde ahí nos mandaron a todos evacuar los edificios. Vi el impacto del segundo avión desde la calle. Todavía estaba pues debajo de las torres, básicamente, y íbamos caminando ya hacia afuera y fue cuando la primera torre ya se vino abajo y ya todos salimos corriendo y ya pánico en las calles. ¿Qué es lo que ha visto usted mientras estaba, como nos decía, alejándose de los 2 edificios atacados? Bueno, yo lo que veía es mucho pánico en las calles, la gente llorando, había pues muchas ambulancias, bomberos. Lo único que intentaba era salir de ahí corriendo y
lo antes posible y casi no mirar atrás. Es lo único que podía hacer. Pedro, muchísimas gracias. Yo no sé si quiere añadir algo más. Muchísimas gracias por contarnos cómo ha vivido esos momentos de pánico total en las calles de Nueva York. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vamos a acercar de nuevo hasta Nueva York. Montserrat Serra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde se encontraba usted en el momento del ataque contra las Torres Gemelas? Bueno, cuando yo trabajamos en el edificio que está al lado de la primera Torre Gemela, estábamos en una reunión con gente que estaba en la primera torre, cuando de golpe se ha ido una explosión y hemos oído gritos y directamente hemos ido a la ventana y hemos podido ver como la parte de arriba de todo de la primera torre estaba incendiada y había como algo que se había incrustado, que era el avión, y no sabíamos en esos momentos lo que había pasado. Y estábamos mirando como todos los cristales, todo bajaba, era increíble, vamos, era como de película, era horroroso ver cómo se estaba incendiando todo, y al cabo de unos minutos, mientras mirábamos, hemos visto como el otro avión golpeaba la segunda torre. Y ya ha sido cuando nos han dicho que nos teníamos que ir, todo el mundo gritando, todo el mundo corriendo. Ha sido horroroso. Nos pensábamos que iban a poner más bombas en todos los edificios, hemos tenido que ir corriendo. Yo pensaba que nos íbamos a morir, la verdad. Ha sido horroroso. Y una vez estábamos abajo, podíamos ver la gente como desde las Torres Gemelas intentaban como con pañuelos dar señales y se tiraban al aire para salvarse, lo que es totalmente suicida, ¿no? Pero ha sido muy horroroso. Everything was coming out. All the windows were coming out, all the papers. What is on the sidewalk? I didn't see anything. Were there any people hurt, do you know? I just ran, and everyone in the path train just ran. I don't know if anyone was hurt, but I assume they were because the windows were all blown out. Let's get in here. Vamos a darles una nota de última hora. Está a punto de volver a comparecer el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Adelante, Fran Sevilla. Según acaban de informar fuentes de la Casa Blanca, el presidente Bush tiene previsto comparecer en público en breve en la localidad de Barksdale, en el estado de Luisiana, en su camino de regreso hacia Washington. Según fuentes de la Casa Blanca, insistimos, el presidente Bush está a punto de comparecer. Suponemos que el propio Bush es consciente de que tiene que salir y dar alguna explicación de lo que está ocurriendo en un momento de Atención, pide Magín Revillo, todo tuyo, Magín. La sorpresa, Fran, es que no vuelve el presidente Bush a Washington. Esa es la noticia de última hora. Además de lo que decía Fran, esperamos que hable en algún momento y se dirija a la nación de nuevo, después ya de confirmar que también en la capital federal de los Estados Unidos hay problemas. Ese puede ser, según parece, uno de los motivos para que se haya aconsejado al presidente a no regresar de inmediato a su Casa Blanca y quedarse donde está por razones de seguridad. Atención, esa es al menos la última hora y también lo que nos hace temer que efectivamente la situación no está tan controlada como nos parece. Bien, estábamos pendientes de una rueda de prensa del presidente George Bush. Esa rueda de prensa se puede producir. Parece que está llegando, Alfredo, que en estos momentos está llegando al lugar donde se encuentran los medios de comunicación. Ya les hemos contado que ha conocido la noticia en Florida. Ahí está el presidente George Bush. No es Washington, sino una base de la Fuerza Aérea en Luisiana, a medio camino de Washington. 13:04, hora Estados Unidos, costa este. Hay algunos problemas, Alfredo, con esas imágenes. Bien, vamos a esperar, que nos están facilitando las televisiones de Estados Unidos. Vamos a ver si es posible en este momento ver la declaración de George Bush. Quiero garantizar a los americanos que todos los recursos del gobierno federal están trabajando para ayudar a las autoridades locales para salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos atentados. Que no quepa duda ninguna, Estados Unidos va a perseguir y a castigar a los responsables de estos actos de
cobardía. Estoy en contacto con el vicepresidente, el secretario de Defensa, el equipo de seguridad nacional y mi gabinete. Hemos tomado todas las medidas de seguridad adecuadas para proteger al pueblo americano. Nuestras fuerzas militares, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están en estado de máxima alerta. Y hemos tomado todas las medidas cautelares necesarias como para poder continuar funcionando. Desde el punto de vista de la administración del gobierno, estamos en contacto con los líderes del Congreso y con líderes mundiales para asegurarles que vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Estados Unidos y a los americanos, a los estadounidenses. Le pido al pueblo americano que se una a mí al expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que se han esforzado por el rescate de los ciudadanos, y por favor que se unan a mí también en una oración por las víctimas y sus familias. La determinación de nuestra gran nación está siendo puesta a prueba, que no quepa duda de eso. Le aseguro al mundo que vamos a pasar esta prueba. Dios les bendiga. Eran declaraciones del presidente Bush. Curiosamente, Magín, no eran declaraciones en directo, era una declaración institucional grabada previamente, según hemos podido ver ahora en las imágenes de las televisiones estadounidenses. Mensaje grabado desde la base aérea de Luisiana, donde el presidente parece estar recluido y, según como ha dicho él mismo, por indicaciones, supongo, de su gabinete de crisis, dirigido por Richard Cheney, el vicepresidente en Washington, donde parece ser va a quedarse hasta que la situación esté bajo control. Y atención, llevamos 4 horas y media desde que empezábamos a contar en directo cómo un avión se estrellaba contra la torre norte de las 2 torres gemelas de los Estados Unidos. Y en un país, Magín, en un país donde todo se sabe al segundo. Esa es la incógnita, ¿no? Hay un dato de última hora, Magín, que acabamos de recibir aquí, y es que la Casa Blanca dice que Bush se va de la base de Barksdale y que no dicen con qué destino. Bueno, pues ese es el último dato. ¿No se conoce su destino? No, dicen que no se conoce, que no informan sobre el destino, que abandona la base militar. Yo imagino que tendrán que reconsiderar la presencia de George Bush en la Casa Blanca y sobre todo dar esa imagen de tranquilidad al país, que el presidente vuelva y se ponga al frente de su gabinete de crisis en estos momentos. La verdad es que desde Luisiana hasta Washington no creo que haya más de... Nos acompaña en este momento para ayudarnos a entender, si es que se puede entender, algo más sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, Felipe Sago, ni en la peor de las pesadillas. Desde luego, los Estados Unidos es probablemente la única gran potencia que no ha sido atacada en su propio territorio nunca, hasta hoy. Hemos visto otros atentados, pero de esta forma nunca. No olvidemos que en las 2 guerras mundiales los Estados Unidos nunca sufrieron ataques directos contra su propio territorio. Esto cambia de nuevo toda la realidad internacional, el concepto de amenaza, la forma de defenderse contra ella, los medios necesarios para hacerlo. Es evidente que esto va a sacudir la conciencia, el sentimiento de vulnerabilidad a partir de hoy de los norteamericanos y de su clase dirigente va a ser distinto, totalmente distinto. Y esto se va a reflejar en sus decisiones políticas indudablemente. Permítame, Felipe, que insista en el valor simbólico de esa imagen. Veíamos hace un momento otra vez ese plano tomado desde la bahía del Hudson de Manhattan, de Nueva York, completamente cubierto por esa nube de polvo y de humo, una imagen, como decía Ana hace unos minutos, apocalíptica, una imagen que está dando la vuelta al mundo y que tiene un enorme valor simbólico. El poder económico, el poder político, el poder militar más fuerte del planeta es vulnerable y en este momento todo el planeta lo sabe. Muy buenas tardes, son las 8, las 7 en Canarias. En Radio Nacional de España, Diario de la Tarde, con Guillermo Orduna. El mundo vive horas de tensión desconocida.
Todo empezaba poco antes de las 3 de la tarde, cuando a través de las televisiones de todo el mundo podíamos contemplar la imagen de una de las Torres Gemelas. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha suspendido un viaje por Florida después de señalar que estamos ante la jornada más trágica que vivía Estados Unidos. Se ha dirigido en principio a la capital federal, aunque a estas horas no consta en qué lugar se encuentra, quizá en alguna base norteamericana bajo la protección de todas sus medidas de seguridad. A lo largo de la tarde ha hablado Bush en 2 ocasiones. Esta ha sido la última hacia las 7. 12 de la noche, las 11 en Canarias, las 6 de la tarde en Nueva York y Washington. Radio Nacional, 24 horas, con Manuel Antonio Rico. Lo primero que podríamos decir desde el informativo 24 horas, aquí en Radio Nacional de España, es que no hay todavía un balance, ni siquiera aproximado, del número de víctimas causado por los ataques terroristas aéreos en Nueva York y Washington. La situación ha sido de tal confusión y de tal caos que el presidente norteamericano George Bush estuvo algunas horas medio missing y como medio escondido a resguardo hasta que se dijo que había llegado desde Florida vía Luisiana al cuartel general del mando estratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base de Offutt, en Nebraska. Magín, buenas noches. Buenas noches. La sensación es que relativamente la situación está tendiendo a la calma. No sé si hay alguna última hora de especial cuerpo que incorporar. Sí, y es precisamente el presidente de los Estados Unidos quien está llamado a dar la serenidad que el país le demanda. Sabemos de muy buena tinta que en estos momentos el avión presidencial por fin se dirige a Washington, Distrito de Columbia. Por fin sabemos que el inquilino de la Casa Blanca, George Bush, parece que podrá estar seguro en la capital federal, donde también el zarpazo terrorista empieza a dejar nombres y apellidos para la historia. Me hago eco en estos instantes de la última hora que recoge la CNN, las palabras, el testimonio trágico de una pasajera llamada Barbara Olson, que moría hoy en uno de esos 4 aviones secuestrados por los terroristas. Barbara Olson llamaba por ese teléfono móvil para decir a su marido que todo el pasaje y todos los pilotos del avión están en la parte detrás de la aeronave. Una de las aeronaves parece ser de la American Airlines, que se estrella contra una de las 2 torres gemelas de Nueva York. Esa es la noticia de última hora. Después de una jornada larga, tensa, ya han transcurrido 9 horas y todavía se nota, se palpa en las calles la angustia, el miedo, el temor a de que todavía cualquier cosa puede pasar. Todo esto ocurrió el martes 11 de septiembre del año 2001. Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Buenas noches. El presidente norteamericano George Bush, que se encuentra de nuevo en Washington, ha dirigido un nuevo mensaje a la nación, el tercero en esta jornada, que ya podemos calificar como una de las más negras en la historia de los Estados Unidos. Vamos a conectar con nuestro corresponsal allí en los Estados Unidos, Magín Rebillo, para conocer qué ha dicho George Bush. Buenas noches. Por fin, George Bush, como decía, se dirigía a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca. Era su tercera intervención en este día negro para la historia estadounidense, en el que la seguridad de los ciudadanos ha sido subrayada con tono serio y circunspecto. La preocupación de mi gobierno, y ya tienen orden las fuerzas de seguridad, es investigar y descubrir quiénes han sido los autores de esta masacre, con una advertencia: no distinguir entre los terroristas que cometieron los atentados y quienes les amparan. 20:30, hora Estados Unidos, costa este. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. 11S, 8:46, el sonido de la hora cero.
Este documental resume el trabajo de los profesionales de Radiotelevisión Española durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aquellas 12 horas decisivas que transcurrieron desde el primer impacto contra las Torres Gemelas hasta que el presidente Bush se dirigió a la nación ya en la Casa Blanca. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.